hermanos, vamos a continuar ahora. Nuevamente sean todos bienvenidos y gracias por estarnos aquí acompañando a nuestro servicio, nuestro primer servicio del año 2025. Dios nos permitió esta semanita estar, mi familia y yo, teniendo un tiempito de descanso, visitando allá mis padres en el estado de Arkansas. Y pudimos estar allá, pasar un tiempito en familia, disfrutar del descanso que Dios nos regala y ahora poder estar aquí de regreso. Yo me recuerdo cuando recién llegamos aquí a Amarillo, éramos nuevitos. Así que las primeras semanas que fuimos a visitar quizá a Houston, decíamos, ay, tenemos que regresar a Amarillo. Pero ya poco a poco se va sintiendo como, ay, ya queremos estar en Amarillo, ya queremos regresar a casa. Ya se va uno acostumbrando a la gran y enorme ciudad de Amarillo. Pero créame que es un gozo poder regresar a casa, se extraña y estar aquí en la casa del Señor, que es el mejor lugar en el cual podemos estar. Sean todos bienvenidos, vamos a continuar con nuestra serie de Éxodo. Ya ha pasado casi alrededor de un año y por eso ya quiero terminar lo más pronto posible la serie. La meta es en enero terminar Éxodo, todo el mes de febrero, como ya lo dijimos, una serie pequeñita en cuanto a la membresía, y en marzo vamos a estudiar la carta de Tito. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Tito? Por ahí escuché 3, no sé si lo miraron ahí en el índice, pero muy bien. Tiene 3 capítulos, pero esos 3 capítulos lo vamos a masticar como en medio año. Va a estar muy interesante esa serie de Tito, así que para que vaya sabiendo con mucho tiempo de anticipo. Lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, hoy vamos a estudiar algo muy interesante que usted conoce y lo ha leído muchas veces, que tiene que ver con la construcción de ese becerro de oro, ¿verdad que muchos han leído eso? Hemos visto por varios domingos las instrucciones que Dios le está dando a Moisés, pero mientras Dios le está dando a Moisés todas estas instrucciones y leyes, acuérdese que el pueblo se va a comenzar a desesperar y van a pedirle a Aarón que construya un becerro de oro. Lo que vamos a ver el próximo domingo es cómo Dios va a elegir a una persona llamada Bezalel y un asistente, a Oliab, para que ya comiencen ahora sí a construir el tabernáculo. No nos confundamos, hermanos, hasta ahorita todavía no comienza la construcción del tabernáculo. Solamente eran un montón de instrucciones. Acuérdense que Moisés está en una montaña y en una visión Dios le está mostrando todo eso. ¿Ok? Mientras él está ahí arriba es que el pueblo se está pervirtiendo y está cometiendo idolatría. Es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Hoy vamos a llegar a un punto bien bajo, hermanos, lo más bajo en cuanto a la relación del pueblo con Dios se refiere. En unas ocasiones anteriores habíamos visto al pueblo de Israel quejándose, ¿se recuerda? Quizá tiene meses porque ya tenemos mucho tiempo con la serie de Éxodo, pero vimos varias de las quejas del pueblo de Israel. Ellos se quejaban de que no tenían que comer, Dios les va a empezar a mandar el maná y después de un tiempo se van a aburrir de que siempre es el mismo alimento y ¿por qué nos tienes aquí? Nos vamos a morir de hambre, estábamos mejor allá en Egipto. Y se volvían a quejar y a quejar. Se quejaban contra Moisés, pero también se quejaban contra Dios. ¿Se recuerda cuando el pueblo llegó al Mar Rojo antes de que se abriera? Estaban muy tranquilos descansando y luego miran hacia atrás y ahí vienen nuevamente los egipcios. ¿Y qué dijeron? Se vuelven a quejar. ¿Por qué nos trajiste aquí? Mira, vamos a morir. Para eso nos trajiste, Moisés, para que muriéramos aquí. Estábamos mejor allá en Egipto y se estaban quejando, quejando y quejando. Pero nada tan grave como lo que vamos a ver ahora. Ahora, hermanos, están llegando a lo más vil, a lo más bajo, porque literalmente están rompiendo el pacto. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos personas, un compromiso entre Dios y el pueblo. ¿Qué acaba de hacer Dios? Les acaba de entregar un pacto, les acaba de revelar su pacto. El pueblo acababa de decir, no te preocupes, nosotros lo vamos a cumplir, Moisés. Acaban de decir eso y ya han quebrado el pacto. Es algo terrible, hermanos. Así que en el capítulo 32, quiero que vaya a Éxodo capítulo 32. Y en este capítulo 32 de Éxodo quisiera mostrarles 3 cosas. Yo quisiera mostrarles que el pueblo está adorando a un Dios que todavía no conoce. Es como que están buscando seguridad en un Dios que todavía no conoce.
En segundo lugar, quiero que ustedes vean cómo Dios va a manifestar su ira. Y por último, cómo Dios muestra su misericordia y también su justicia al pueblo y va a renovar su pacto. Así que vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 32. Solamente le voy a pedir que ahí en su lugar, así como está, solamente cierre sus ojos. Yo voy a orar para poner este sermón en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has permitido terminar un año más en el que hemos visto tu gracia, tu misericordia, quizá también problemas, quizá también aflicciones, dolores, porque no todo es perfecto en esta vida. Sabemos que mientras estamos en este mundo pasaremos muchas aflicciones. El libro de Juan lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros, al tener nuestra esperanza en aquel que venció al mundo, nos llena de gozo. Nos hace mirar al futuro, nos hace reconocer y admirar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos por el 2025 para que esta iglesia sea una iglesia, como lo hemos mencionado, que siga pregonando el Evangelio de Jesucristo. Que tú te muevas en esta iglesia, que tú sigas haciendo tu obra en este lugar. Sé con cada uno de mis hermanos. Úsame en este momento para proclamar la verdad del Evangelio, Señor. Solamente quiero ser un instrumento, pero te pido que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos escuchar, analizar, meditar y aplicar a nuestras vidas la porción que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo he titulado el sermón Nuestros ídolos. ¿Sabe por qué le titulé Nuestros ídolos? Porque es muy fácil hablar del becerro de oro y decir, oh, los israelitas, mira cómo cometieron idolatría. Pero hoy, si algo vamos a aprender es que nosotros tenemos nuestros ídolos. Cuando usted salga de esa puerta, espero que usted pueda reconocer los becerros de oro que nosotros también nos hemos construido y que constantemente estamos adorando. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que el pueblo adora a un Dios que no conoce. Nuestros ídolos provocan que adoremos a Dios o al Dios que todavía no hemos terminado de conocer. Este es uno de esos pasajes, hermanos. Éxodo capítulo 32 es uno de esos pasajes, escuche, que nos muestra una parte que algunos todavía no están muy dispuestos a aceptar, que tiene que ver con la depravación total del hombre. Yo sé que quizá algunos han escuchado este tema, quizá otros no, o quizá muchos no se habían dado cuenta que hay un debate en este tema en cuanto a la depravación del hombre, si realmente el hombre está tan depravado o el hombre sí puede ser bueno y escoger a Dios. Pero este pasaje, como muchos otros libros, nos están mostrando el pecado total del hombre. Usted sabe perfectamente bien que hay un debate en el libre albedrío, si realmente tenemos libre albedrío o no. Y lo que muchas veces olvidamos es que si afirmamos que tenemos libre albedrío, de todas maneras ese libre albedrío ha quedado dañado ¿desde cuándo? Desde la caída de Adán y Eva. Así que este pasaje una vez más nos está mostrando claramente, hermanos, la naturaleza pecaminosa. Nos está mostrando que como seres humanos somos seres caídos y que vivimos en un mundo caído. Así que una vez más el primer punto es que el pueblo de Israel estaba adorando a un Dios que no conocía todavía. Hay varias cositas que yo quiero que vaya notando en este punto. La primera cosa que quiero que usted note es el material que usaron para la construcción de este becerro. ¿Se recuerda de dónde salieron los materiales para la construcción del tabernáculo? Sí se recuerda, ¿verdad que sí? Quiero recordarles que hasta ahorita todavía no lo construyen, aunque en algunos sermones anteriores nos adelantamos un poquito. Yo les dije que Dios le dijo a Moisés, traigan estos materiales y estos materiales y estos materiales, y después vimos cómo el pueblo empezó a traer muchas ofrendas que hasta Moisés le tuvo que decir, ya párenle, son muchas ofrendas, porque estábamos adelantando un poquito el tema para conectarlo, pero hasta ahorita todavía no pasa eso. Solamente Dios le ha estado dando a Moisés instrucciones, tráiganme metales, tráigame oro, plata, bronce, tráigame telas, tráigame todo tipo de objetos. Pues hermanos, resulta que todavía ni construyen el tabernáculo y que con todos esos mismos materiales,
con los que más adelante van a construir el tabernáculo son los mismos materiales que ellos van a utilizar para construir el becerro de oro. Mire lo que dice los versículos 1 al 3. Le voy a pedir que siempre se mantenga ahí en Éxodo capítulo 32 y leo los versículos 1 al 3 y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo... Aquí hay mucho debate y mucha enseñanza también, porque algunos se preguntan que Aarón no conocía la verdad, no estaba en la misma página que Moisés, ¿por qué se dio a esto? Pero dice el versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Recuerden que en aquellos tiempos, en esos años, en esa cultura, se utilizaban, como el día de hoy, muchos collares, aretes, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Así que una vez más, las mismas ofrendas, los mismos objetos, los mismos metales que iban a utilizar para la construcción del tabernáculo, las están utilizando para crear una imagen falsa de Dios. ¿No le parece terrible eso, hermano? De las mismas bendiciones que ya habían recibido anteriormente, las están utilizando para hacer algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Una segunda cosita que quiero que usted note aquí, y es muy importante, es que cuando ellos construyeron ese becerro de oro, escuche, ellos no están intentando crear la imagen de otro Dios falso. No, ellos están tratando de recrear la imagen de nuestro Dios. Hay una distinción ahí. De cualquier manera es pecado, pero yo quiero que usted note eso. No están tratando de crear la imagen de un Dios falso. Ellos están tratando de recrear la imagen de nuestro Dios, pero sí lo están haciendo a través de imágenes terrenales. Si usted lee el versículo 4 al 6, ahí nos da la respuesta. De los versículos 4 al 6 nos podemos dar cuenta cómo ellos estaban tratando de adorar a nuestro Dios, porque dice el versículo 4... y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, escuche las palabras, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será una fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mira el tipo de palabras. El versículo 4 dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pregunta: ¿quién sacó al pueblo de Israel de la tierra de los egipcios? Dios, Jehová, nuestro Dios. Así que aquí está diciendo: mira, aquí está el Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y luego más adelante dice: mañana será fiesta para Jehová, nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todavía están viviendo en su pasado y tenían en su mente la figura de muchos dioses a los que ellos estaban acostumbrados. ¿Cuáles eran estas ideas que tenían? Se recuerda que el pueblo de Israel había estado esclavizado por cientos de años, ¿verdad que sí? Y como los egipcios eran personas que adoran a dioses paganos, si usted se recuerda, los egipcios tenían dioses con figuras de animales. Quizá algunos se recuerdan el dios rana, el dios cocodrilo, el dios toro, el dios becerro. Hay muchos dioses paganos falsos a los cuales los egipcios adoran. Así que quizá ellos están pensando: vamos a tomar la forma de algún animal, en este caso un becerro, y vamos a construirle una imagen a Dios. ¿Sí me va siguiendo, me va entendiendo? Quiero que usted mire la distinción. Había un dios llamado Apis, que era una forma de becerro, un toro muy especial. Era como el dios más sagrado para ellos. Era el dios de la fertilidad. Así que yo me puedo imaginar al pueblo quizá diciendo: bueno, como el toro es el toro más especial, y Dios se merece lo mejor, ¿qué tal si hacemos un becerro de oro para recrear la imagen de nuestro Dios? Y espero que eso está entendiéndose. No es, nuevamente,
tratar de formar la imagen de otro Dios. Ellos están tratando de recrear la imagen de nuestro Dios, pero de todas maneras lo están haciendo a través de imágenes terrenales. ¿Entendió eso? Una tercera cosa que quiero que noten aquí es que ellos ya rompieron el pacto, porque dijimos que anteriormente Dios les dio las leyes, los mandamientos, sus reglas, el pacto, y ya tan pronto lo han quebrado. Usted se recuerda que el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Otra versión dice, no te harás ninguna clase de ídolo. Yo no sé si usted se recuerda porque eso fue Éxodo 20 y tiene mucho que lo estudiamos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen. No es el mismo mandamiento. El segundo mandamiento no es una repetición del primero, aunque suene muy parecido. Yo quiero que usted note la diferencia. El primero dice, no tendrás otros dioses. El segundo es como si Dios dijera, no me adores a mí, pero a través de otras imágenes. También es pecado. No hay nada digno en la tierra, no hay nada digno en la tierra de representar a Dios. Así de perfecto es nuestro Dios. Así que vemos a un pueblo que ha quebrado la ley. Una vez más vemos la depravación del hombre. Estamos totalmente corrompidos. Y de hecho, si nosotros le siguiéramos los pasos de cerca al pueblo de Israel, nos íbamos a dar cuenta que a través de tantos cientos de años continúan pecando, y todos esos pecados, la mayoría vienen de esta raíz de la idolatría. Es muy triste, hermanos, porque el pueblo de Israel ha visto y ha recibido tantas bendiciones de Dios. Es muy triste porque Moisés, el pueblo de Israel ha recibido tantos beneficios, han mirado la misericordia de Dios, y ahora resulta que están utilizando eso para crear una imagen falsa de Dios. Nosotros, hermanos, hemos recibido muchos beneficios de parte de Dios. Hemos recibido muchas bendiciones y muchas veces nos hemos formado imágenes que no es correcto y estamos adorando a un Dios que todavía no hemos terminado de conocer. ¿Cuántos ídolos no estaremos adorando nosotros? Y todo por no conocer al Dios revelado en la Escritura. Pablo en una ocasión dijo en el libro de Hechos 17, 22 y 23, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Como que Pablo les estaba diciendo, yo vengo a predicarles de ese que ustedes dicen que están adorando y al mismo tiempo no conocen. Acuérdense que había muchas malas enseñanzas, ya lo hemos mencionado anteriormente. Estaba mucho la creencia de que quizá Dios existe, pero si existe, no creo que sea posible que nosotros podamos tener comunión con Él o que se haya revelado de esa manera, y por lo tanto estaban adorando a alguien que en realidad no conocían. Así que en resumen, hermanos, el primer punto nos está mostrando que ellos no habían terminado de conocer todavía a Dios y se atrevieron a utilizar las ofrendas, según ellos, para recrear una imagen de este Dios. Pero el segundo mandamiento me dice de manera muy clara, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Hay mucha gente que dice, no, nosotros no los adoramos. La Escritura dice que es pecado adorarlos, pero también que es pecado los que los hicieron, se han hecho semejantes a ellos. La Escritura es totalmente clara cuando habla acerca de eso. Y el primer punto provoca o nos lleva al segundo punto. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo provocó el enojo de Dios. ¿Realmente Dios se enoja? Eso es el segundo punto. Yo creo que al contrario, ese es el evangelio que necesitan escuchar los cristianos modernos. Ese es el mensaje que se tiene que predicar de los púlpitos, desde los púlpitos. ¿Cree el pastor que Dios es misericordioso? Por supuesto que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es bueno, pero uno de sus atributos también es la ira de Dios. Y aquí el pueblo está a punto de recibir toda la descarga de toda la ira de Dios. ¿Le suena conocido eso?
Nosotros merecíamos toda la descarga de toda la ira de Dios. Y eso lo vemos de los versículos 7 al 10. Lea del 7 al 10. No sé si están dormidos o despiertos, pero leamos todos juntos Éxodo 32 del 7 al 10. Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés todos juntos, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de difunción y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La palabra ira viene de una frase antigua que es, mi nariz se pondrá caliente por ellos. Mi nariz se pondrá caliente por ellos. Yo lo único que me pudiera imaginar es cuando alguien se quiere poner al tú por tú con otra persona, porque nos está tratando de decir que Dios está ardiendo en ira. Sí, Dios puede arder en ira, eso es algo totalmente bíblico. Hermanos, no hay problema más grande que este, que la ira de Dios está sobre el pecador. No hay un problema más grande que ese. Quizá tú te sientes derrotado porque para ti los problemas familiares son ese ejército que está sobre ti. Quizá tú te sientes derrotado porque los problemas financieros que ahora estás experimentando, ese es el ejército que está por encima de ti. Quizá tú te sientes derrotado porque los problemas en el trabajo, en los estudios, problemas de todo tipo, quizá alguien está acusándote, te sientes afligido, te sientes rechazado, pero yo necesito que escuches esto. No hay un problema más serio que la ira de Dios sobre los pecadores. ¿Y por qué se encendió la ira de Dios? ¿Por qué se encendió la ira de Dios? En estos versículos miramos cómo Dios calificó al pueblo. Note que dice, se ha corrompido. También dice, se ha apartado del camino. Se ha hecho un becerro de fundición. Y el versículo 25 también dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Analicemos todas estas frases, hermanos. Primero dice que el pueblo se había corrompido. Aquí corrompido significa echarse a perder, estar podrido. Qué feo nos está diciendo Dios, ¿verdad? Es lo que significa estar corrompido moralmente. Es interesante, aquí viene algo muy interesante, hermanos, notar que cuando escuchamos la palabra desenfrenado, hermanos, cuando la Escritura habla de estar desenfrenados, de estar desatados, tiene una connotación de inmoralidad sexual. Y quizá muy pocos, puede ser, o quizá algunos lo habían escuchado, pero quiero pensar que pocos lo habían visto desde esta perspectiva bíblica. No solamente estaban cometiendo idolatría, no solamente se habían construido un becerro de oro. Cuando la Biblia dice que estaban desenfrenados, tiene que ver con una orgía, tiene que ver con un desatarse sexualmente, tiene que ver con inmoralidad, estar pervertidos. Ellos tenían varios dioses paganos de la fertilidad, dioses de la sexualidad, así que ellos están aprovechando todo esto para cometer todo tipo de actos paganos. Es algo terrible lo que está pasando. Por eso una vez más, hermanos, este libro me está mostrando lo pecadores que somos, me está mostrando lo depravado que está el ser humano. Cuando se habla por ahí, si usted sigue leyendo de que estaban danzando, no es el tipo de danza que quizá usted se está imaginando. Era todo lleno de inmoralidad sexual, por eso Moisés también se va a enojar mucho. Hemos mencionado anteriormente de un dicho que dice, las cosas se parecen a su dueño. Aquí sería, tú te conviertes en lo que adoras. Tú te conviertes en lo que adoras. Este becerro de oro, que según ellos están recreando la imagen de Dios, en realidad es una muestra de su pasado pagano, de su inmoralidad sexual. Ahora ellos se están transformando en lo mismo. Se han pervertido. El mismo pueblo que fue liberado de Egipto,
el mismo pueblo que experimentó la gracia de Dios, el mismo pueblo que miró milagros impresionantes, el mismo pueblo que delante de sus ojos el mar se abrió. Y uno diría, ya basta, no es suficiente mirar esos milagros, Dios es real. Ese mismo pueblo es el pueblo que ahora está adorando ídolos y cometiendo actos inmorales. ¿Puede ver el pecado del ser humano, hermanos? ¿Puede mirar usted hasta dónde nosotros llegamos? Así que cuando están adorando este becerro, a través de esa adoración ellos se están convirtiendo en lo que adoran. Dice el Salmo 115:8, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Todo ser humano adora, hermanos. Juan Calvino dice o dijo que los seres humanos somos como una fábrica, una máquina de hacer ídolos. Todo ser humano, creyente o no creyente, cristiano o no creyente o no cristiano, en su instinto, en su interior, siente la necesidad de adorar algo, porque en su instinto él está diciendo, algo me tuvo que haber creado, yo tuve que haber venido de algo, de alguien. Su instinto lo impulsa a adorar a alguien. ¿Por qué cree que hay demasiados dioses falsos en todo el mundo? Yo puedo hablar de mi país, México, porque es lo que yo conozco, que el dios mar, el dios sol, el dios de las pirámides allá de México, un montón de dioses porque sienten todos son adoradores. Eso no significa que todos están adorando al verdadero Dios. Usted y yo estamos adorando al verdadero Dios, amén. Pero todo ser humano se siente con esa atracción de adorar a algo. Y este versículo está diciendo, semejante a ellos son todos los que los hacen. ¿Se recuerda cuál es el contexto del Salmo 115? ¿Se recuerda que dice, hablando de los dioses creados de barro, de madera, está diciendo, tienen ojos, pero no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos y no oyen? Y luego dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, nuestra confianza no puede estar en un Dios con D minúscula. Nuestra fe no puede estar puesta en santos, nuestra esperanza no puede estar puesta en imágenes, nuestra confianza no puede estar puesta en ídolos. Nosotros creemos, confiamos en el Dios que está por encima de todos los dioses, el alto y sublime, el temible. Porque dice la palabra de Dios también, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es el Dios santo y poderoso, el único digno de ser en gran manera alabado. ¿A qué Dios estaremos adorando, hermanos? ¿A qué Dios estás adorando? Tus hechos te dilatan. Tu actitud aquí nos muestra a qué Dios estás adorando. Tu responsabilidad y tu compromiso aquí nos están revelando a qué Dios tú estás adorando. Si eres un hombre de palabra o no eres un hombre de palabra, si tú le fallas a tu palabra, eso me está revelando, tus hechos nos están revelando a qué Dios tú estás adorando. Si constantemente dices ahora sí, sigues fallando y fallando, eso me está revelando. Tus hechos nos están revelando a qué Dios tú estás adorando. Tu reverencia y tu devoción nos está revelando a qué Dios tú estás adorando. ¿Al Dios de la Biblia o a un Dios con D minúscula? ¿Al Dios que se ha revelado en la Escritura o a tantos becerros de oro que nos hemos fabricado en nuestra mente? Así que una vez más, el pueblo de Israel se está convirtiendo en lo mismo que ellos están adorando. Pero ahora piense del lado contrario, piense en Moisés. Aquí viene algo importantísimo. Moisés estaba tratando de adorar fielmente a Dios. Dios tiene comunión con Moisés, Moisés tiene comunión con Dios. Dios habla con Moisés, Moisés habla con Dios. Hay una relación. ¿Se acuerda todavía de la frase, tú eres lo que adoras o tú te conviertes en lo que adoras? Quiero que usted lea Éxodo 32:10 para recordarnos cómo reaccionó Dios ante el pecado. Éxodo 32:10 dice, ahora pues déjame que se encienda a mí, dígalo fuerte, la ira en ellos y los consuma. Y luego hace una distinción, y de ti yo haré una nación grande, porque Dios no se ha olvidado de ese pacto que hizo con Abraham. Pero mire ahora cómo va a responder Moisés, ese que tiene una relación con Dios. Mire lo que dice el versículo 19, Éxodo 32:19 dice, y aconteció que cuando Moisés, él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió dígalo fuerte una vez más, la ira
de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. No estamos diciendo literalmente que Moisés sea igual a Dios. No estamos diciendo que Moisés sea una deidad, pero Moisés está reflejando que conoce a Dios. Él se parece a lo que adora. Si Dios detesta el pecado, Moisés está mostrando que él detesta el pecado. Si Dios se enoja por el pecado, Moisés está mostrando que se enoja por el pecado. Sabía que no siempre es pecaminoso enojarse, ¿verdad? Si usted estuviera viendo delante de sus ojos, no sé, que un borracho estuviera golpeando a su esposa, estoy dando un ejemplo muy loco, ¿verdad? Espero que a usted le moleste la injusticia. Es pecado que el sol se ponga sobre vuestro enojo, pero usualmente las cosas de injusticia te molestan. Eso es normal. Ahora una vez más, analizando lo que hemos hablado del pueblo de Israel y lo que hemos visto en Moisés, una vez más la pregunta, ¿consideras que te pareces a Dios, al Dios de la Biblia? No en el sentido que seamos igual a Él en deidad, pero sí en la santidad que se espera de cada uno de nosotros. ¿Has pasado tanto tiempo con Dios que ya hablas como Él? ¿Respondes como Él? Cuando tenemos dos hermanitos pequeñitos que han crecido por 20 años juntos, usualmente tienen las mismas reacciones. Yo sé que pueden ser diferentes, ¿verdad? Tienen personalidades diferentes, pero usualmente tienen como las mismas mañas, las mismas maneras de reaccionar en algo porque han pasado tanto tiempo juntos. ¿Consideras que has pasado tanto tiempo con Dios que ahora tus hechos no son hipocresía? Tus hechos realmente están demostrando a qué Dios tú adoras, al Dios de la Biblia. ¿Consideras que estamos así? Quiero que tú te examines cómo están tus pensamientos, cómo está lo que nadie ve pero que Dios sí ve, lo que consume tu corazón, lo que sale de tu boca. Todo eso es quizá el becerro que nosotros hemos construido. Ahora, ¿de qué sirvió que Dios haya librado al pueblo de la esclavitud si el pueblo iba a fallar y la ira de Dios iba a encender sobre ellos? ¿De qué sirvió todo si al final no somos más que seres caídos en un mundo caído? Es que precisamente, hermanos, eso es lo hermoso de la historia de redención, que no termina con eso. Hay un paso más. Así que ya hemos visto en primer lugar el pecado tan terrible del pueblo que está danzando y por eso Moisés va bajando, ¿verdad? Ya le había dicho Dios que el pueblo anda mal, pero quizá Moisés no se imaginaba qué tan mal, así que él va bajando y resulta que va viendo toda esa inmoralidad sexual, la idolatría, y por eso dice que se enoja tanto que quiebra las tablas de la ley, que eso es otro tema, después lo veremos, ¿verdad? Porque ya ahí estamos viendo una reacción de su enojo. Pero bueno, el pecado del ser humano provocó la ira de Dios. Ahora toda la ira de Dios debe derramarse sobre cada uno de los pecadores. El tercer punto nos habla de la misericordia y la justicia de Dios. La gracia derramada sobre los pecadores, la misericordia y la justicia de Dios. Dios tiene que derramar gracia, hermanos, pero también su justicia tiene que ser satisfecha. Eso nunca va a cambiar. Vamos a ver cómo Moisés va a hablar con Dios tratando de suavizar las cosas. Hermanos, cada sermón que yo preparo, yo sé que hay cosas que se pueden alargar mucho y a veces trato de tener cuidado con mi tiempo, pero sí también tomé unas notitas para platicarlas después, porque hay muchas cosas que se pueden malinterpretar aquí, bastantes cosas. Yo no sé cuántos han leído este capítulo 32, pero si usted nada más lo lee en español, ¿verdad? O en portugués, y no hace ningún tipo de estudio, si no haces ningún tipo de estudio, tú te puedes confundir. No se nos olvide que esas son traducciones, esa es la nueva, por ejemplo, ahorita estoy leyendo la Reina Valera de 1960, revisiones que se van haciendo con lo que tenían en el momento. De pronto por eso existen diferentes versiones y tú tienes que leer diferentes versiones y estudiar un poquito de los originales para que llegues a la interpretación correcta. ¿Por qué digo todo eso, hermanos? Lo puede hacer de tarea. Si usted lee el capítulo 32, quizá va a salir un poquito confundido. Pareciera como si, yo sé que depende qué tan profundo lo leas, pero si lo lees con lupa,
pareciera como si este capítulo afirmara lo que muchos erróneamente enseñan en cuanto a decretar y declarar y de que tú tienes el poder para darle órdenes a Dios. Pero cuando tú lo estudias en su contexto te das cuenta que no es lo que te está enseñando. Hermanos, un consejo es que cuando estás estudiando la palabra, tú la tienes que estudiar haciendo un exégesis. Eso significa que tú tienes que estudiar el contexto histórico, tienes que estudiar el contexto literario, el lenguaje que se está utilizando, hasta el contexto cultural, político, según el pasaje. Y te vas a dar cuenta que cambia mucho cuando tú estudias en su contexto. Y digo esto porque hay algunas frases que sí parece como que medias extrañas. Desde el momento en el que Moisés dice, no hagas esto, Dios, tú ya te comienzas a preguntar, ¿el ser humano quién es para decirle qué hacer y qué no hacer a Dios? Parece como si estuviera diciendo eso. Así que vamos a analizarlo de manera breve, cómo Moisés se convierte en un tipo de mediador. Acuérdense que Moisés es una tipología de Jesucristo. Leamos los versículos 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Hay otras versiones que dice, vuélvete de esa idea que tú tienes. Suena muy extraño, ¿no? Que un ser humano le esté diciendo eso a Dios. Versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. No me va a negar que eso suena como si Dios tuviera un plan A y como un ser humano le dijo una cosa, él tomó plan B. Así suena en el castellano, en el idioma que nosotros lo estamos leyendo. Y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Se puede arrepentir Dios? Otra pregunta puede ser, ¿podemos nosotros cambiar el rumbo de la voluntad de Dios con nuestras oraciones? Y ahí sigue la lista de preguntas. Lo primero que yo pudiera decirles, hermanos, es que Dios no se arrepiente en el sentido en el que nosotros entendemos la palabra arrepentimiento. Hay algunos versículos, usted se recuerda cuando Dios ha creado al ser humano y después del diluvio, en el tiempo de Noé, dice, estoy arrepentido de haber creado este planeta Tierra, los seres humanos. Y aquí estamos viendo algo parecido, que un ser humano le está diciendo a Dios, arrepiéntete. Y el versículo 14 dice que Dios se arrepintió del mal. No es arrepentirse en el sentido en el cual nosotros lo entendemos. Un ser humano, si se arrepiente, ¿por qué se arrepiente? Algo malo pasó, ¿a poco no? Una mal decisión tomó. Tú pensabas una cosa y dijiste, no era así, me equivoqué, me arrepiento y tienes que tomar otro paso. Eso lo hacemos constantemente. Cuando hablamos del arrepentimiento del ser humano, hay una palabra hebrea que es shub, y para hablar del arrepentimiento de Dios hay una palabra hebrea que es naham. Pero repito, no es lo mismo la palabra arrepentimiento en lo que nosotros estamos pensando. Escuche lo que dice este comentarista. La actitud pecaminosa del pueblo merece un castigo, pero Dios se alivia en perdonarlo. Cuando Dios nos perdona, hermanos, Él se está glorificando porque Él está mostrando uno de sus atributos, que es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí se entiende eso? Nosotros pecamos. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La ira de Dios debe de estar sobre nosotros, pero Él también puede mostrar uno de sus atributos, que es gracia y misericordia. De esa manera Él se está glorificando. Si Dios se arrepintiera de la manera en la cual nosotros nos arrepentimos, cuidado, hermanos. Si alguien se atreve a pensar que Dios sí se puede arrepentir, estamos violando varios de sus atributos. Con uno solo que violáramos es suficiente para afirmar que entonces Él no es Dios.
Si nosotros decimos que Dios se arrepiente en el sentido que usted y yo nos estamos arrepintiendo, entonces estamos diciendo que Dios tenía un plan A, pero como no le funcionó, Él tiene que buscar plan B. Y si el plan B no le funcionó, Él tiene que buscar el plan C. Eso entonces está anulando la perfección de Dios. Dios también es eterno. Eso significa que Él ya miró toda la eternidad, pero si Él tiene que tomar otra decisión, ya no fuera eterno. Dios también es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Él lo conoce absolutamente todo. Él ya sabe absolutamente toda. Tu historia, mi historia están escritas desde aquí por toda la eternidad. Esa es la omnisciencia de Dios. También está la soberanía de Dios, que Él lo gobierna absolutamente todo. Así que atrevernos a decir, hermanos, que Dios se puede arrepentir como usted y yo nos arrepentimos, estamos rompiendo sus atributos, estamos afirmando entonces que Él no es Dios. Pero Dios es soberano, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Él es santo, 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 lo conoce absolutamente todo. De tal manera que cuando tú oras, hermano, cuando yo oro, no es que estemos cambiando la voluntad de Dios. Escuché un pastor que hizo una pregunta, esas preguntas capciosas, y él dijo, hermanos, cuando usted y yo oramos, la pregunta era, ¿cambian las cosas sí o no? Algunos estaban como con miedo de contestar. Sí cambian las cosas, pero Dios no. A lo que yo me refiero es a esto. Digamos que usted está orando por un enfermo. Estás orando y de pronto Dios sana a esta persona. ¿Qué está pasando? Lo que cambiaron fueron las cosas, no Dios. ¿Por qué digo que cambiaron las cosas? Porque antes estaba enfermo y ahora está sano. Pero ¿acaso significa eso que Dios tenía otro plan, pero como un ser humano le dijo unas cosas y Él está pendiente de los seres humanos, Él tiene que obedecernos a nosotros? No. Eso significa que Él ya tenía ese plan, esa era su voluntad y te utilizó a ti y la oración, porque creemos que el Dios al cual usted y yo pedimos tiene poder, ¿verdad que sí? Así que tú oras, pero Él ya lo sabe absolutamente todo. Ese rumbo que ha tomado es lo que Él ya tenía para cada uno de nosotros. Así que cuidado con pensar en términos antropológicos o términos humanos. No es que Él se arrepiente como usted y yo. Y una cuestión muy interesante también aquí es que Dios va a mostrar su misericordia. Este tipo de lenguaje en el versículo 14 simplemente es un lenguaje para decir que ahora Dios va a mostrar misericordia. Pero eso no significa que va a tomar a la ligera el pecado. Y si usted sigue leyendo el capítulo, más adelante se da cuenta que Él va a derramar su ira. Como el día de hoy Él va a derramar su ira, si no fuera por ¿quién? Por Cristo Jesús, que está deteniendo la ira del Padre. Pero en realidad eso no ha cambiado. La ira de Dios está sobre los pecadores. Así que yo sabía que había mucho más que decir de este versículo. Yo tomé unas notas. Yo sé que ha habido algunas personas, hermanos, que me han mandado preguntas. No crean que no las estamos ignorando. Que con más confianza quisiera hacer eso que dijimos hace unos domingos y no lo hemos hecho. De tener un domingo en la tarde de sesión de preguntas. Y sirve de que tenemos un tiempo de oración como iglesia. ¿No le parece quizá una vez ahí al mes o 2 meses? Pudiéramos tener un tiempo de oración por el 2025, pero quiero aprovechar para contestar algunas preguntas que algunas personas me han enviado. Y esta puede ser una de ellas, porque se puede hablar mucho más. ¿Dios se arrepiente, sí o no? Y otra pregunta es si nuestra oración cambia la voluntad de Dios. Seguimos. El pueblo de Israel iba a ser castigado y esto abre la necesidad de arrepentimiento. Y ahí es que Dios va a mostrar su misericordia. No sé si usted puso atención a lo que acabo de decir, pero este resumen te puede ayudar a entenderlo. Escucha, el pecado de Israel iba a ser castigado. Esto abre la necesidad de arrepentimiento. Y ahí es que Dios va a mostrar su misericordia. O sea que la gracia de Dios está sobre los pecadores, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces Él derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Vamos al versículo 30 al 33. ¿Siguen despiertos todavía, hermanos? No estoy en la última hoja, pero ya mero. Versículo 30 al 33.
Hay otro de esos lenguajes que pueden ser difíciles de interpretar. Versículo 30, y aconteció que aquel día dijo Moisés al Señor, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Son varias cosas que nos está diciendo este pasaje. Primero se habla de un libro y pareciera, bueno, de hecho, este es uno de los versículos que algunos utilizan para hablar de que la salvación se puede perder. Una vez más, todo por no estudiar la Biblia en su contexto. Cuando Moisés utiliza esa frase de bórrame del libro, hay 3 libros en la Escritura, que es el libro de las obras, el libro de los vivientes y el libro de la vida. Así que tú tendrías que ir a todos los versículos que hablan de todos esos libros y analizar cuál libro se está hablando aquí. Si tú no haces ese estudio, te vas a confundir. Hay un lenguaje antiguo que se utilizaba en el Oriente, en el Antiguo Testamento. Esta expresión de bórrame del libro es una expresión para decir quiero morir. Y otro puede decir, pero Moisés, ¿por qué estás diciendo eso? Eso es suicidio. Hermanos, es una expresión de lamento. Por eso anteriormente dice que él se lamentaba y estaba rogando. Él está haciendo una rogativa. Casi me puedo imaginar a Moisés como sufriendo por el pecado de otros y diciendo, te imploro, quisiera, Señor, mátame, quisiera morir por lo que estoy viendo. Pero Moisés está actuando como un tipo de intermedio. En estos versículos que acabamos de leer, alguien dice, yo aquí no veo gracia. Yo mire que el tercer punto dice la misericordia y la justicia de Dios. ¿Dónde está la gracia ahí? De hecho, ya leí el versículo 34 y 35, dice, ve pues, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Por qué se está enojando Dios? ¿Qué no habíamos leído en los versículos anteriores que Él se arrepintió? Ya ve que no es arrepentirse como usted y yo pensamos. La ira de Dios debe de ser derramada sobre los pecadores. Es el mensaje que nos está enseñando este pasaje. Repito, la ira de Dios va a ser derramada sobre los pecadores. Porque la justicia de Dios tiene que ser satisfecha sí o no. La justicia de Dios debe de ser satisfecha. ¿Quién es Moisés? Moisés lo vimos en todo el libro. ¿De qué manera? Como un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Y a quién está representando Moisés? A Cristo Jesús. Hay algo que vimos en el libro de Éxodo y que nunca va a cambiar. Dios va a herir al pecador, pero también está demostrando su gracia a través de la persona de Jesucristo. La frase en el día del castigo, uno puede hablar, hermanos, en este pasaje que quizá Dios no los exterminó en ese momento, pero sí nos está dando una enseñanza a tiempo futuro. Se viene un juicio. Usted sabe perfectamente que viene un juicio. Y la muerte, si Cristo no ha venido, la tenemos todos asegurados. O alguien aquí tiene el superpoder para decir, yo no puedo morir. Claro que en Cristo tenemos vida eterna, pero este cuerpo físico no sabemos en qué momento nos puede pasar algo. En cualquier momento. Y viene un día de juicio, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La ira de Dios sigue presente. Y toda persona que muera en pecado, muere bajo la ira de Dios. Pero como Cristo murió y recibió
toda esa descarga de ira sobre sus hombros. Se recuerda que en la cruz Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Cristo recibió toda la descarga de la ira que nos tocaba a nosotros, y por eso Cristo y nadie más que Cristo es el único que se puede atrever a decir yo soy el camino. Solo Cristo es el camino al Padre. Solo Cristo nos ha redimido. Solo Cristo perdona. Es impresionante, hermanos, que nosotros le fallamos a Dios y Dios mismo nos está proveyendo el medio de redención. ¿Lo había mirado usted así? Nosotros le fallamos a Él y Él mismo nos está proveyendo el medio de redención. Por eso 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué impresionante, nosotros le fallamos, pero aquí tenemos a Dios que en Cristo nos estaba reconciliando consigo mismo. Hace unas semanas mirábamos que dentro del lugar santísimo, ¿qué objeto teníamos, hermanos? ¿Se recuerdan? El atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Qué había dentro de ahí? El arca del pacto. ¿Qué representaba eso? La presencia de Dios. Y tenía una tapa llamada el propiciatorio con unos querubines. Así que el sacerdote tenía que entrar y rociar sangre sobre ese propiciatorio. Hacer propiciación significa aplacar la ira de Dios. Hacer propiciación significa aplacar la ira de Dios. De tal manera que ese sacerdote, cuando está rociando sangre sobre ese propiciatorio, él figuradamente está aplacando la ira de Dios. Véalo de esta perspectiva. El pueblo había pecado y es como que el sacerdote está diciendo, aquí está sangre para aplacar la ira de Dios por un año. No nos consuma, Señor, danos chance por un año más. Rociábamos la sangre. Pero en Hebreos nos dice que ¿quién es el Cordero perfecto? Cristo. Y su sangre aplacó la ira de Dios. Hay una fotito que tengo para terminar al final, porque los 3 puntos que nosotros vimos nos están mostrando el resumen del Evangelio de Jesucristo. Nuestros ídolos, los ídolos del pueblo, provocaron que el pueblo adorara a un Dios que no conoce. Ahí está el pecado. Nuestros ídolos provocaron el enojo de Dios. Ahí se revela un atributo de Dios que es la ira. Pero también Él revela su misericordia y la justicia de Dios. Él ha derramado su gracia. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque no hay de otra. O es justicia o gracia. Si alguien termina en el infierno, no es que Dios está siendo injusto. Solamente está revelando su justicia. Eran pecadores, eso merecen. Es la justicia de Dios. Pero Él también derrama de su gracia. Espero que todos los que estamos aquí hayamos recibido el regalo de la gracia de Dios. Yo creo que le estoy hablando a la mayoría a un pueblo creyente, al pueblo de Dios. Así que solamente admira esa gracia que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Para concluir, hermanos, voy a comprobarles hoy que aquí tenemos muchos becerros. Bueno, eso sonó raro. No ustedes, o sea, que hemos fabricado muchos becerros en nuestra mente, ¿ok? Eso es impresionante porque yo no puedo saber un porcentaje, pero nos sorprenderíamos si Dios se parara aquí enfrente y nos revelara nuestros pensamientos, revelara todos los becerros que hemos fabricado en nuestra mente. No allá afuera, en este grupito pequeño, hay una enorme cantidad de becerros de oro en nuestra mente. Hay una pregunta bien sencilla. ¿Quién es Dios para ti? Es una pregunta sencilla que lo revela todo. Tú puedes con palabras decir lo que sea, pero tus hechos dicen otra cosa. No se trata de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Como es el énfasis del mundo. Todo es yo. La pregunta es ¿quién es Dios para ti? Analiza la pregunta. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios? ¿Es Dios quien determina absolutamente todo en tu vida? ¿Gira Dios alrededor de todo lo que haces?
¿Estás totalmente bañado de Dios, que a la hora de tomar una decisión fluye lo que Dios piensa? ¿Piensas igual que Dios? Tú eres un reflejo de lo que adoras. Yo le dije que cuando usted salga de esa puerta lleves ese mensaje. Tú eres un reflejo de lo que adoras. Por lo tanto, si tú te atreves a no darle importancia a las cosas espirituales, incluyendo la asistencia a los servicios en el día del Señor, eso muestra el becerro que tienes en tu mente. Por eso hay muchos cabezones. No importa la opinión del ser humano. En este punto la Biblia es 1000% clara. 1000% clara. Es muy fácil saber a quién estás adorando, analizando y observando lo que tú reflejas. Vayan sacando los becerros. Algunos reflejan el becerro que se han construido cuando le dan más importancia al dinero que al dueño de todas las riquezas del mundo. Algunos reflejan los becerros que se han fabricado cuando le dan más importancia a tareas secundarias que al día del Señor. Algunos reflejan los becerros que se han construido cuando ponen por encima o ponen al trabajo por encima de aquel que te dio el trabajo. Algunos reflejan los becerros de oro que se han fabricado cuando de palabra dicen que son creyentes, pero sus acciones están adorando precisamente a ese becerro de oro. Algunos demuestran y reflejan sus becerros de oro cuando dicen que son creyentes, pero dicen, no me gusta servir en la iglesia, soy dominguero. Algunos reflejan sus becerros de oro cuando miran las cosas de Dios como algo aburrido. Y si tú miras las cosas de Dios como algo aburrido, no puede estar más claro, ¿no le parece? ¿Usted cree que el Dios de la Biblia es aburrido? Si alguien mira a este Dios como aburrido, definitivamente tú no estás adorando al Dios de la Biblia. Póngase de pie mientras reflexiona en eso. ¿Por qué no comienzas este año, hermanos, no declarando que te traiga la casa de millones que quieres, sino primeramente reconociendo que lo que el pueblo de Israel hizo, usted y yo lo estamos haciendo? ¿Por qué no comenzamos mejor con una actitud humilde en lugar de una actitud orgullosa? ¿Por qué no reconocemos que nosotros también hemos fabricado tantos dioses de oro falsos en nuestra mente? ¿Y por qué no imploras la ayuda de Dios para que seamos hombres y mujeres de palabra? A mí no me prometan nada, hermano. Hable con Dios. A mí no me diga nada. Prométale a Dios, yo voy a ser un hombre de palabra. Yo voy a ser una mujer de palabra. Yo quiero tu dirección, Dios. Yo quiero tu dirección, Espíritu Santo, que aunque no somos perfectos, yo quiero caminar lo más derechito en la vereda. Que ese 2025 Dios mire tu devoción. Que ese 2025 Dios mire tu corazón, tu compromiso, tus ganas, tu responsabilidad, que le puedas conocer verdaderamente a Él, de tal manera que al adorarle tú reflejes que conoces al Dios revelado en la Escritura. Así que tome este tiempito ahí en su lugar, hermano, cierre sus ojos, cada uno individualmente, y tome ese tiempito para implorar todas estas cosas al Señor. Qué mejor que terminar cantando esta verdad que se encuentra en la Escritura. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.